La mascota de la abuela. Hola gato macabro. Mi nombre es Andrés y quiero compartirte una historia que nunca me atreví a contarle a nadie. Está relacionado con mi abuela, una mujer que siempre me pareció la más dulce y buena persona del mundo, aunque ahora entiendo que escondía algo macabro y aterrador. Mi abuela vivía en una casa muy antigua en las afueras del pueblo. Todo en esa casa era cálido y familiar, el olor a pan recién horneado, el sonido de sus rezos por las noches. Siempre tenía dulces para nosotros, sus nietos. Pero había un lugar al que nunca podíamos acercarnos, el sótano. La entrada estaba al fondo de un pasillo oscuro, y la puerta siempre estaba cerrada con cadenas oxidadas y un candado imposible de abrir. Cada vez que yo preguntaba por qué no podíamos entrar ahí, mi abuela sonreía y decía que era un lugar peligroso, lleno de cosas viejas y maderas podridas. Nada interesante para un niño. Y yo creía sus palabras. Una tarde, mientras jugaba a las escondidas con mis primos, me escondí en ese pasillo. Toqué la puerta del sótano y escuché algo. Un sonido profundo, como un gruñido que venía desde abajo. No era el crujido de la madera, era algo vivo. Movido por la curiosidad, intenté jalar la cadena, convencido de que si lograba abrir un poco la puerta podría ver qué había ahí. Pero no alcancé a hacerlo. Mi abuela apareció de repente, como si hubiera estado vigilándome. Su rostro cambió por completo. La dulzura que siempre mostraba desapareció y lo que vi fue a una mujer trastornada, con los ojos llenos de furia. Me gritó con una voz profunda, como la de un hombre con voz gruesa, me insultó como nunca lo había hecho, y me jaló del brazo con tanta fuerza que sentí que me lo iba a romper. Jamás bajes al sótano. Me gritó. Ahí no hay nada para ti. Si algún día te atreves a entrar, que Dios se apiade de tu alma. Esa fue la primera vez que tuve miedo de mi abuela. A partir de entonces dejé de preguntar y traté de olvidar, aunque en las noches, cuando me quedaba en su casa, seguía escuchando ruidos provenientes del sótano. Y un olor extraño, como carne podrida mezclada con humedad. Pasaron los años, y mi abuela enfermó. Los médicos dijeron que no había nada que hacer. Falleció tranquila en su cama, rodeada de la familia. Todos lloramos su partida, porque más allá de ese secreto oscuro, siempre había sido una mujer amorosa. Lo que ninguno de nosotros podía imaginar era lo que descubriríamos poco después. La misma noche del velorio, mis tíos y mi papá decidieron abrir el sótano. Yo intenté detenerlos. Recordaba demasiado bien la furia de mi abuela y sus advertencias. Pero nadie me hizo caso. Con herramientas rompieron las cadenas y el candado. La puerta cedió con un sonido espantoso y un aire denso salió de ahí, tan fuerte que algunos tuvieron que taparse la nariz. El olor era insoportable, una mezcla algo podrido. Bajamos con linternas, uno detrás de otro. Las escaleras eran angostas y parecían no acabar nunca. Y cuando llegamos al fondo, entendimos por qué mi abuela había protegido tanto ese lugar. Lo primero que vimos fueron huesos. Montones de huesos esparcidos por el suelo y apilados en rincones. No eran huesos de animales. Algunos parecían demasiado pequeños, otros demasiado grandes. Fémures rotos, como si hubieran sido devorados. En las paredes, pegados con clavos oxidados, había carteles amarillentos con fotos de niños desaparecidos. Eran los mismos que yo recordaba haber visto en postes y periódicos cuando era pequeño. Caras sonrientes. De repente todo cobró un sentido siniestro. Lo más impactante fue lo que encontramos encadenado al fondo del sótano. Era una criatura que al principio confundimos con un perro. Estaba amarrada con un collar de hierro. Al acercarnos vimos que no era un perro común. Su cuerpo era demasiado grande, casi del tamaño de un hombre adulto. Sus patas tenían garras enormes y sus colmillos sobresalían como dagas amarillentas. Llevaba mucho tiempo sin vida, eso era evidente, pero la expresión en su rostro seguía siendo de rabia, como si hubiera fallecido tratando de escapar. Uno de mis tíos, horrorizado, murmuró, «Esto no es un perro». Nadie quiso discutirlo. La idea de que mi abuela hubiera tenido encerrado a ese ser era demasiado difícil de aceptar. Seguimos explorando y en una esquina encontramos un cráneo de persona. Estaba limpio, colocado sobre una caja como si fuera un trofeo. Algunos dijeron que seguramente era de alguna víctima, otros preferimos no pensar en ello. El silencio que cayó sobre nosotros en ese momento fue siniestro. Nadie sabía qué hacer. Uno de mis primos dijo que lo correcto era llamar a la policía, pero mi padre y mis tíos lo negaron de inmediato. Temían que el apellido de la familia quedara manchado para siempre. Después de discutirlo durante horas, tomaron una decisión. No dirían nada. Al día siguiente,
Contrataron a albañiles de confianza y demolieron la casa entera, comenzando por el sótano. Dijeron que así acabaríamos con esa maldición y que todo quedaría sepultado para siempre bajo tierra. Yo me fui de ese pueblo poco después y para nunca volver. Ahora entiendo que no me gritaba por capricho, sino porque sabía que si yo entraba, jamás saldría con vida. A veces pienso que mi abuela no era la mujer dulce que todos creíamos. O tal vez lo era, pero estaba atrapada en algo más grande, cuidando a esa criatura para evitar que se escapara. No lo sé. Lo único que tengo claro es que algunas puertas deben permanecer cerradas para siempre. Gracias, gato macabro. Mando saludos a toda la comunidad. El caballo en dos patas. Hola, gato macabro. Espero que te encuentres bien. Saludos a toda la comunidad macabra. Soy de Guatemala y quiero contarte una historia que le sucedió a mi papá cuando era pequeño. Mi papá tenía más o menos 13 años de edad cuando ocurrió esto. A esa edad todavía era un niño, pero ya con ese aire travieso de los muchachos de pueblo que pasan más tiempo en la calle que en su propia casa. Él siempre fue un chico muy vago, le gustaba andar con sus amigos, hacer bromas, correr por las calles de tierra y meterse en problemas pequeños, de esos que parecen inofensivos. En aquel entonces, el lugar donde vivían era muy distinto a como es ahora. Hoy está lleno de casas, negocios y luces, pero hace décadas todo era soledad y oscuridad. Eran terrenos baldíos, algunas casas de adobe y lámina, y largos caminos de tierra. Por la noche se escuchaban los perros a lo lejos, ladrando a algo que nadie veía. Esa noche en particular, él y sus amigos de barrio caminaban sin rumbo. La costumbre era reunirse al caer el sol. El pueblo estaba en penumbras, apenas iluminado por la luz amarillenta de algunos focos colgados en postes viejos. Mientras caminaban, se toparon con un velorio. No era raro que los velorios fueran públicos en ese tiempo, siempre había puertas abiertas, gente entrando y saliendo, y la tradición de ofrecer café con pan a quienes acompañaban al difunto. La curiosidad de los niños fue más fuerte que el respeto. Se acercaron no tanto por dolor ajeno, sino porque sabían que podrían recibir algo de comer. El ambiente del velorio era pesado. Los niños se quedaron un rato en la entrada, observando, hasta que algunos adultos los invitaron a pasar y a tomar café. Fue entonces cuando a mi papá le dieron ganas de ir al baño. No conocía a la familia ni al difunto, así que no quiso incomodar. Decidió alejarse hacia un barranco que estaba cerca, un sitio apartado, oscuro. Al llegar, lo primero que sintió fue un silencio extraño. Era como si todo hubiera quedado callado. Entonces lo vio. Una figura se encontraba en el borde del barranco. Parecía una persona parada en forma de cruz, con los brazos extendidos, inmóvil, como si estuviera a punto de lanzarse al vacío. Mi papá, siendo un niño, pensó lo más lógico, que alguien quería quitarse la vida. Sintió un escalofrío, pero también la necesidad de ayudar. Con pasos lentos, avanzó hacia la figura. Mientras se acercaba, se dio cuenta que esa figura no tenía las proporciones exactas de una persona. La cabeza parecía más alargada, el cuerpo demasiado ancho en ciertas partes. No podía distinguir bien por la oscuridad, pero sentía que algo no estaba bien. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, el aire se volvió helado, y entonces lo comprendió. No era una persona. Era un caballo. Estaba erguido sobre dos patas traseras, completamente recto, imitando la postura de un ser humano. Sus patas delanteras estaban extendidas hacia los lados, formando una cruz. La visión era grotesca e imposible. El caballo giró la cabeza lentamente hacia él, como si supiera que lo estaba viendo. Y en ese instante relinchó con una fuerza aterradora. Mi papá cerró los ojos instintivamente. Y cuando los abrió, la figura ya no estaba. No hubo sonido de cascos, el caballo simplemente desapareció. El silencio volvió a ser absoluto. Y mi papá sintió que estaba atrapado en un sueño del que no podía despertar. Sus piernas no respondían. Se quedó ahí, petrificado, con la mente en blanco. Pasaron segundos que parecieron horas, hasta que escuchó las voces de sus amigos llamándolo. «Apúrate. ¿Por qué te tardas tanto?» Ese grito lo sacó del trance. Respiró profundo y salió corriendo del barranco sin voltear atrás. Al llegar con sus amigos, solo dijo que se había entretenido, que no encontraba dónde hacer sus necesidades. Nunca mencionó lo que había visto. Con el tiempo, intentó convencerse a sí mismo de que lo había imaginado, que la oscuridad y el miedo lo habían engañado. Pero en lo profundo de su ser sabía que no era así. A veces, en las reuniones familiares, recuerda esa noche.
Siempre lo hace con la misma frase. Desde entonces no puedo ver a un caballo en la oscuridad. Y cada vez que lo cuenta, su mirada cambia. Gracias por leer mi historia, Gato Macabro. La manada de perros. Hola Gato Macabro y saludos a toda la comunidad. Antes de comenzar, quiero dejar en claro que no daré datos personales sobre mí. Esta historia me la contó mi padre, y cada vez que la recuerdo me da escalofríos de pensar lo que fue vivirlo. Todo sucedió hace muchos años, cuando mi papá, junto a mis abuelos, empezaban a levantar lo que sería su primera casa. Era una época dura, de trabajo físico, de tardes interminables cargando madera, levantando muros de adobe y buscando terminar al menos un cuarto donde resguardarse. Pero mientras trabajaban, comenzaron a ocurrir cosas raras en el pueblo. Al principio eran solo rumores, desapariciones repentinas, personas que no regresaban a casa después de una jornada en el campo, y testimonios que aseguraban haber visto manadas de perros persiguiendo algo en los cerros por las noches. La gente hablaba en voz baja, como si temieran que lo que mencionaban pudiera escucharlos. Mi abuela, una mujer creyente en lo sobrenatural, advertía constantemente: no hay que meterse con lo desconocido. Ella sabía que en esos cerros habitaban cosas llenas de maldad. A mi padre, siendo joven, todo eso le causaba más intriga que miedo. Quería entender qué había detrás de esas historias. Pero mi abuelo se limitaba a decir que eran habladurías. Una tarde, mientras trabajaban en la construcción y el sol comenzaba a ocultarse, escucharon ladridos a lo lejos, que venían del monte, pero cada vez más fuertes, más numerosos. Era una multitud de perros que se acercaba corriendo por el camino de tierra. De pronto, los vieron. Una manada entera apareció frente a ellos, perros de distintas razas, grandes y pequeños, todos corriendo desesperados, como si huyeran de algo o persiguieran un objetivo invisible. Los perros de mi abuela, que siempre estaban cerca, comenzaron a ladrar también, pero era un ladrido de miedo, un intento torpe de defenderse mientras retrocedían y trataban de escapar hacia cualquier lugar. Y de un momento a otro, ocurrió algo inexplicable. Un silencio se apoderó del lugar. Los ladridos callaron y cuando levantaron la vista, ya no había nada. Ni un solo perro. Ni huellas, ni polvo levantado, ni rastro de aquella manada que acababan de ver con sus propios ojos. Mis abuelos cerraron puertas y ventanas. Mi padre se quedó con el corazón latiendo a toda prisa. Porque él sí había notado algo más. Algunos de esos perros no tocaban el suelo. Corrían suspendidos en el aire, con ojos vacíos, completamente negros, como si fueran espectros disfrazados de animales. Al día siguiente, juró que no trabajaría hasta tarde. Pero mis abuelos eran estrictos y lo obligaron a quedarse, aun cuando el sol ya estaba ocultándose detrás de los cerros. Y fue entonces cuando lo peor volvió a ocurrir. Primero, los ladridos. Igual que el día anterior, comenzaron como un murmullo lejano, pero pronto se convirtieron en un rugido de cientos de gargantas. Luego, las pisadas. Una estampida recorriendo la calle, golpeando la tierra con fuerza. La manada volvió a aparecer frente a ellos. Pero esta vez hubo algo distinto. Cuando los perros se alinearon y pasaron corriendo frente a la casa, toda la luz se extinguió. La lámpara de gas que tenían, la poca claridad de la luna, todo se apagó de golpe. La oscuridad se volvió total. Y entre esa oscuridad vieron algo que los perturbó hasta el alma. Delante de la manada iba una figura encorvada. Una cabra. Corría en dos patas, con un cuerpo antinaturalmente largo, la espalda arqueada y un rostro deforme. Entre sus pezuñas sostenía algo, un crucifijo. Mi padre y mis abuelos quedaron petrificados. Aquella visión los paralizó, y lo único que pudieron hacer fue empezar a rezar en voz alta, suplicando protección, repitiendo oraciones mientras la figura y los perros pasaban frente a ellos. Los rezos parecían no bastar, porque el aire mismo se volvió sofocante. La casa, apenas en construcción, crujía como si estuviera a punto de derrumbarse. El crucifijo que llevaba aquella cabra brillaba débilmente con la luz de la luna, como si fuera un símbolo profanado. Y entonces, tal como había pasado antes, todo desapareció. Al día siguiente, la noticia estaba en boca de todos en el pueblo. Algunos decían que era un demonio, aseguraban que se trataba de un castigo divino por algo que la comunidad había hecho. Han pasado muchos años desde entonces. Mi padre nunca pudo dar una explicación convincente de lo que vio. Hasta hoy se pregunta lo mismo: ¿por qué aparecieron esos perros? ¿Qué significaba aquella cabra? Nadie lo sabe.
Pero en el silencio del pueblo todavía hay quienes dicen que, en las noches sin luna, se escuchan a lo lejos los ladridos de una manada que corre por los cerros. Gracias por leer mi historia, gato macabro. Lo que me perseguía. Hola gato macabro, mi nombre es Bastian. Primero que nada, quiero decir que me encanta tu canal y cómo le das voz a las personas que han pasado por cosas paranormales o aterradoras. Mi historia podría llamarse Lo que me perseguía, porque hasta el día de hoy sigo sin poder darle un nombre claro a aquello que casi me arrebata la vida. Yo crecí en un rancho. No estaba exactamente en medio de la nada, pero sí lo suficientemente alejado del pueblo como para que la distancia se sintiera eterna. Era un lugar rodeado de parcelas de maíz, pastizales y caminos de tierra que en época de lluvia se convertían en lodazales imposibles. Desde pequeño aprendí a depender de mi bicicleta. Era la única forma de moverme a diario. Para ir al molino, para comprar en la tienda más cercana, y más tarde, para llegar a la secundaria. El problema era que la secundaria quedaba a 5 kilómetros de mi casa. Y como me tocó turno matutino, tenía que salir de madrugada, cuando todavía la noche seguía dominando el cielo. Había un punto en particular, a 2 kilómetros de mi casa, donde me encontraba con un amigo que también iba a la secundaria. Nos reuníamos bajo un poste de luz de esos viejos que parpadeaban cada tanto, como si la electricidad se estuviera agotando. Ese poste era como nuestro punto de salvación. A partir de ahí ya no estaba solo. Pero antes de llegar a ese lugar, siempre tenía que atravesar el tramo más oscuro, el que estaba bordeado de fincas abandonadas y parcelas donde los perros siempre me esperaban. No eran perros domésticos. Eran animales semisalvajes que servían como guardianes. Había de todo, mestizos flacos y nerviosos, pastores agresivos, y alguno que otro rottweiler que daba miedo solo con mirarlo. Desde los primeros días, me acostumbré a que me persiguieran. Me ladraban, me mordían los talones de la bicicleta, se me atravesaban. Pero aprendí a llevarles trozos de carne o salchichas. A veces me dejaban pasar si les lanzaba algo. Otras veces ni eso funcionaba. Era parte de mi rutina. Lo aceptaba como quien acepta la lluvia o el viento. Pero hubo una mañana distinta. Una que nunca podré olvidar. Esa madrugada me desperté con una sensación rara. El ambiente estaba extraño. Tuve un mal presentimiento. Ni los gallos habían cantado todavía. Al despedirme de mis padres, sentí un nudo en el estómago, como si algo me advirtiera que no debía salir. Pero no podía faltar. Tomé la bicicleta y salí a las 5:50 de la mañana. El camino estaba cubierto de neblina. A los lados se levantaban las parcelas de elotes. A medida que avanzaba, empecé a sentirlo. Esa sensación de ser observado. Como si algo se moviera entre los tallos de maíz, siguiendo mi ritmo. No eran pasos humanos. Eran 4 patas golpeando la tierra con fuerza, avanzando a toda velocidad hacia mí. El corazón se me aceleró. Pedaleé con todas mis fuerzas. El aire frío me cortaba los pulmones. El ruido detrás de mí era cada vez más fuerte. Llegué al portón donde siempre había perros. Pensé que al menos ellos saldrían a defender su territorio. Pero no. Ese día fue distinto. Los perros me vieron. Y en lugar de atacarme, huyeron despavoridos. Salieron corriendo hacia el monte, chillando, con el rabo entre las patas, como si ellos también sintieran lo que venía detrás de mí. Ese fue el momento en que supe que lo que me seguía no era común. El vapor salía de mi boca como si estuviera hirviendo por dentro. La bicicleta temblaba con cada pedaleo, y yo ya no sabía si iba a aguantar. De repente, lo vi. A mi lado, proyectada en la tierra, apareció una sombra enorme. Podía distinguir su cabeza alargada, sus orejas, la forma de una mandíbula abierta. Escuchaba el golpeteo de sus patas en la tierra suelta. Y lo peor era que sentía su aliento caliente en mi cuello, como si en cualquier momento me arrancara de la bicicleta. Estaba a punto de rendirme. Mis piernas ya no podían más. Y entonces lo vi, mi amigo, esperándome bajo el poste de luz. La lámpara parpadeaba. Empecé a gritarle desesperado que se subiera a la bicicleta, que corriéramos. Al principio no entendía lo que pasaba. Pero de pronto su rostro cambió. Se puso blanco, me había visto. Y había visto lo que venía detrás de mí. Se subió de un salto a su bicicleta y comenzó a pedalear junto a mí. El miedo era tan grande que ninguno de los dos podía hablar. Solo escuchábamos ese sonido detrás de nosotros. Al fin llegamos a la carretera. Era nuestra única oportunidad. Los carros empezaban a pasar. Sin pensarlo, nos lanzamos a cruzar. Un auto frenó de golpe,
Casi nos arrolla. Escuché un claxon. Pero logramos llegar al otro lado. Cuando giramos, lo vimos. La criatura había frenado justo en el límite del camino de tierra. Estaba a unos metros de la carretera, inmóvil, mirándonos. Parecía que algo lo detenía, como si la carretera fuera una frontera. Se quedó observándonos unos segundos. Después, giró lentamente y desapareció entre la neblina. Llegamos a la secundaria temblando. Apenas podíamos hablar. Nos sentamos en las bancas y tratamos de recuperar el aliento. Yo nunca logré verlo claramente, pero mi amigo sí lo había visto. Me dijo que era un perro enorme, completamente negro, con los ojos brillando en la oscuridad. Me juró que la mandíbula estaba abierta de par en par, como esperando el momento exacto para alcanzarme y morderme. No me atreví a decirle la verdad a mis padres. Así que inventé una excusa. Les dije que unos hombres habían intentado asaltarme en el camino. Mi padre, preocupado, decidió llevarme en el carro todas las mañanas. También pasaba por mi amigo. Así nos asegurábamos de no volver a cruzarnos con aquella cosa. Por un tiempo todo estuvo en calma. Hasta que, un mes después, nos mudamos de casa. Y ya no volví a ese camino nunca más. Han pasado los años, pero esa madrugada sigue persiguiéndome. ¿Qué era aquello? ¿Un perro negro salido del infierno? ¿Un nahual que decidió divertirse con dos adolescentes? ¿Un demonio que se alimentaba de nuestro miedo? Nunca lo sabré. Lo único que me queda claro es que, esa mañana, lo que me perseguía no era un animal común. Y que, de no haber alcanzado la carretera a tiempo, tal vez nunca habría contado esta historia. Gracias por leer, Gato Macabro. Ojos de sapo. Hola Gato Macabro, soy Ismael Mora, y quiero contarte algo que viví en carne propia durante mis últimos años en el ejército mexicano. Esta historia ocurrió en el año 2003, en Temamatla, Estado de México. Si alguien quiere creerlo o no, eso ya es decisión de cada quien. Era mi tercer año de contrato y ya había solicitado la baja del activo. Para no arriesgarme a que me llegara en algún servicio lejano, me propusieron quedarme en el regimiento. Ahí conocí a un hombre al que llamaban Don Chendo. Era un sargento segundo, de estos viejos curtidos por la vida y por la guerra. Tenía arrugas profundas, ojos entrecerrados, la piel cansada. Era seco, serio, sin ánimos de amistad. Respondía con lo mínimo y siempre miraba con desprecio. Daba la impresión de ser una piedra, rudo, inmóvil, imposible de mover. Cuando me asignaron a apoyarlo, me recibió con desprecio. ¿Tú qué haces aquí, chilango?, me dijo con voz áspera. Yo, acostumbrado al carácter duro de los militares, solo respondí: me mandaron con usted, mi sargento, para apoyarlo. Él frunció el ceño, me mandó a hacer lagartijas y, cuando apenas iba por la 10ª, me levantó con un insulto. Después me llevó a una pequeña bodega llena de grasa, gasolina y olor a metal. Me señaló un bote de plástico y me dijo: siéntate ahí. Ese es tu lugar. No hablas, no mires y si puedes, no respires mi aire. Así eran mis días con él. Poco a poco me gané su confianza. Pero algo en su mirada siempre me inquietó. Había algo raro en ese viejo. Algo que lo hacía diferente. Detrás del parque había una jauría de perros. No eran mascotas. Eran perros salvajes, que habían renunciado al afecto humano, a la comida fácil, al agua, al techo. Eran fieros, territoriales, agresivos. Nadie se acercaba a esa zona. Cuando se aproximaban a nosotros, ladraban con furia, mostraban los dientes, escupían baba. Se notaba que odiaban a la gente. Pero había un detalle extraño: cuando veían a Don Chendo, huían despavoridos. No lo atacaban. Ni lo querían ni ver. Yo no podía entenderlo. ¿Qué tenía ese hombre que hasta los perros lo temían? Un viernes, antes de salir Franco, Don Chendo me dejó una nota en su vieja máquina de escribir. Decía: no toques nada. No mires nada. No escuches nada. Y no salgas en la noche, especialmente si oyes a los perros de allá atrás. Es peligroso. No quiero hacer un parte de tu desaparición, porque el frío me entumece los dedos al teclear. Era extraño. Cada viernes, él desaparecía por la parte trasera del parque. Nunca tomaba la calzada. Se iba por el campo abierto, entre hierbas y árboles, justo hacia el territorio de los perros salvajes. Mi curiosidad creció. Tenía que averiguar a qué se debía. Esa noche le dije que llegaría más tarde. Me prestaron un traje, de esos que sirven para camuflajearse, y me escondí entre un montículo de tierra cubierto de hierbas.
A las 8 de la noche lo vi. Don Chendo se acercó al lugar, miró a su alrededor y comenzó a escarbar en el suelo con sus propias manos. Movió piedras, apartó ramas y, de pronto, comenzó a hartar y vomitar dentro del agujero. Una sustancia negra, espesa, maloliente. El aire se llenó de un hedor insoportable, como a lodo podrido. Yo estaba a escasos metros, temblando, conteniendo la respiración para que no me descubriera. Entonces sacó una bolsa de tela con tierra dentro. La vació sobre el vómito y comenzó a rezar. Pero no era un rezo común. No pronunciaba el nombre de Dios. Era otro idioma. Palabras blasfemas. Del agujero surgió un sapo negro. Don Chendo lo tomó con la mano y se lo metió en la boca. Su cuerpo comenzó a convulsionar. Cayó al suelo, revolcándose, gimiendo como si algo lo desgarrara desde dentro. Rodó 4 veces hacia la derecha y 3 hacia la izquierda. Luego se incorporó lentamente. Pero ya no era el mismo. Su cuerpo se había encorvado. La cabeza estaba hinchada, grotesca, como si sufriera hidrocefalia. Los brazos más largos, los dedos huesudos y afilados. La piel parecía enferma, cubierta de mechones sueltos y costras. Los ojos eran de sapo. Una criatura híbrida, mitad hombre, mitad monstruo. Yo sentí que mi corazón iba a estallar. De pronto, escuché un ruido entre las hierbas. Un perro apareció. Pero no caminaba. No luchaba. Era como si una fuerza invisible lo arrastrara hacia Don Chendo. El pobre animal estaba vivo, sus ojos gritaban terror, pero no podía moverse. Don Chendo lo tomó con las manos huesudas y lo mordió en el estómago, vaciando sus entrañas. Se bañó con ellas, luego devoró lo que quedaba, como una bestia. Después, con sus dedos, comenzó a arrancar la piel, separándola con una facilidad inhumana. Se la colgó al cuello como si fuera una bufanda. La carne restante la guardó en un costal. Y entonces, como si nada, se alejó caminando entre el semibosque, perdiéndose en la oscuridad. Yo estaba petrificado. No podía moverme. Pasó más de 1 hora hasta que reuní el valor para salir de mi escondite. El miedo a los perros salvajes me impulsó a correr hasta el cuartel. El fin de semana pasó. Cuando Don Chendo volvió de su franco, abrió su tupper con la comida especial, que siempre traía. En ese momento lo entendí. Esa carne que comía no era de res, ni de cerdo. Era carne de perro. Tuve que disimular mi terror. Fingí obediencia, silencio. Me cuidé de no mostrarle el miedo que me inspiraba. Pero desde ese día ya no lo vi como un hombre. Era algo más. Al poco tiempo me dieron mi baja. Me fui del ejército. Pero esa imagen quedó conmigo. Años después, por casualidad me encontré con un exmilitar en un centro comercial. Le pregunté por el viejo Chendo. Solo me dijo que se jubiló. Y que hasta el último día mantuvo esas costumbres extrañas, estos rezos blasfemos, esa soledad. Y entonces entendí por qué los perros lo temían. No era un hombre. No era un simple sargento. Por eso le puse a esta historia, Ojos de Sapo. Gracias por leerla, Gato Macabro. La fiebre del perro en Mataral. Hola Gato Macabro, me llamo Jack y quiero contarte algo que sucedió hace mucho tiempo, cuando mi padre y mi abuelo, que en paz descanse, eran más jóvenes. Esto ocurrió en los valles de Santa Cruz, específicamente en Mataral, en una época que muchos recuerdan como el tiempo de la fiebre del perro. Por alguna razón, los perros comenzaron a aparecer sin vida en circunstancias extrañas. Había comentarios de que se encontraban desgarrados o con heridas imposibles de explicar. Incluso los perros de mi tío fueron víctimas de aquello. Una madrugada los halló sin vida. Eran un pastor alemán y un siberiano que había criado desde cachorros. Él los quería como a sus propios hijos y quedó destrozado. Los enterró cerca de su casa y, al ir a guardar la pala, miró hacia la montaña que estaba detrás. Ahí, en la subida, distinguió algo parecido a su pastor alemán, pero manchado de sangre. Se acercó para asegurarse y quedó paralizado. Aquella criatura era idéntica a su perro, pero tenía algo antinatural. Sus ojos no eran de animal, sino de persona. Entonces, frente a sus ojos, se levantó en 2 patas y corrió montaña arriba. Mi tío, horrorizado, fue a contarle todo a mi abuela y a mi abuelo. Ellos no le creyeron y pensaron que era una excusa para no ir a trabajar con las vacas. En Mataral la vida giraba en torno a la ganadería, vacas, chanchos, gallinas y patos. Pero con los días, más perros del pueblo comenzaron a aparecer sin vida. Una noche, una pareja de ancianos descansaba en su casa. Tenían un perrito pequeño al que cuidaban como un nieto.
De pronto, escucharon pasos sobre el techo. Alarmado, el abuelo salió por su mascota con un machete en mano. Apenas lo tomó en brazos y corrió hacia adentro, cuando fue interceptado por aquella cosa. Logró empujar al perrito dentro de la casa y se enfrentó a la criatura. El machete no parecía causarle gran daño, su piel era demasiado dura. En el forcejeo, el abuelo recibió una herida en el brazo, pero con todas sus fuerzas logró golpear en el rostro de esa cosa y cerrar la puerta. Los gritos alertaron a los vecinos, que llegaron corriendo, pero la criatura ya había desaparecido. El anciano fue llevado al centro de salud en caballo, y la tensión en el pueblo aumentó. Los hombres del lugar, entre ellos mi abuelo, se reunieron para decidir qué hacer. Llamaron al coronel de la jefatura, y juntos organizaron un plan: preparar un señuelo con los últimos perros que quedaban con vida, propiedad de la familia Caballero. A pesar de que había diferencias entre familias, esta vez todos se unieron contra el mismo enemigo. La casa de los Caballero estaba construida en varios cuartos alrededor de un pozo central. Allí pondrían a la perrita y a su cría, mientras cada hombre, acompañado de su hijo, ocupaba un cuarto armado con machetes y escopetas. El coronel les dio munición y al caer la noche comenzaron la espera. Las horas pasaban y el ambiente se volvía cada vez más pesado. Los perros, que al inicio estaban tranquilos, comenzaron a mostrar señales de miedo. La perrita metió la cola entre las patas y el cachorro se pegó a ella, temblando. Entonces, todo ocurrió. De pronto, la criatura saltó sobre el techo de uno de los cuartos. Los hombres escucharon cómo se movía arriba, hasta que cayó pesadamente al suelo. La figura se erguía en dos patas y se lanzó hacia los perros. En ese instante, el coronel disparó. El estruendo rompió el silencio y la criatura cayó. Fue la señal para que todos salieran y rodearan al ser. Descargaron sus armas una tras otra, y cuando ya no quedaron balas, los hombres lo enfrentaron con machetes hasta que dejó de moverse. Al iluminar la escena, lo que vieron los dejó helados. Era un ser mitad perro y mitad hombre, con garras largas, hocico alargado, y un olor fétido que impregnaba. Lo amarraron a caballos y lo arrastraron hasta una zanja, donde lo dejaron. Al amanecer, pensaron que la pesadilla había terminado. Pero uno de los hombres fue a revisar la zanja. Volvió pálido. Todos se acercaron y confirmaron lo imposible. El cuerpo ya no era de esa criatura, sino el de un hombre. Tenía las mismas heridas, pero ahora con forma humana. Y todos lo reconocieron. Era un brujo que había llegado de otro departamento tiempo atrás. Los presentes guardaron silencio. Mi abuelo y mi padre regresaron a casa, donde mi abuela los esperaba con comida caliente y agua para asearse. Mientras comían, mi padre le dijo a mi abuelo algo más inquietante. Al retirarse de la zanja, alcanzó a ver que el hijo del brujo salió del monte y los observó en silencio. Desde entonces, nada parecido volvió a ocurrir en el pueblo. Al menos por el momento. Gracias, gato macabro, por darme este espacio para compartir la historia de mi padre y mi abuelo. Te deseo lo mejor, eres el mejor canal de historias de terror. El gato atacado por un demonio. Video real. Hola gato macabro, te escribo desde Argentina. Quiero contarte algo que le ocurrió a mi prima y a mí. Era un fin de semana común. Yo tenía 18 años y mi prima 20. Vivía en una casa antigua que había heredado mi abuela, ubicada en un barrio tranquilo pero cargado de historias oscuras. Esa tarde me invitó a pasar la noche con ella, y al llegar me encontré con que también había invitado a 4 amigas suyas del colegio. La idea era hacer algo divertido, ver películas, comer pizza y reírnos. Pero a mitad de la tarde una de ellas sacó una caja y dijo: traje la ouija. Yo siempre había tenido miedo a ese tipo de cosas. Desde chica escuché que no era un juego y que quien la usaba sin respeto podía abrir puertas que jamás volverían a cerrarse. Les pedí que no le hicieran, que mejor jugáramos a otra cosa. Pero mi prima, obstinada y valiente como siempre, me dijo: si tenés miedo, quédate mirando. Y así lo hicieron. Apagaron las luces de la sala, encendieron unas velas que encontraron en la cocina y colocaron el tablero sobre la mesa. Entre risas, todas pusieron los dedos en el vaso que usarían de planchete. Yo me mantuve sentada en un sillón, observando a unos metros. Al principio no pasaba nada. Preguntaban si había alguien presente, si quería comunicarse, y el vaso apenas se movía. Se reían, se burlaban, decían que era una tontería. El ambiente cambió. Como si alguien hubiera cerrado todas las ventanas.
La temperatura bajó tanto que comenzamos a ver nuestro aliento salir. Fue ahí cuando el vaso se movió con fuerza. Las chicas comenzaron a gritar y reír al mismo tiempo. Preguntaban cosas sin sentido, como: ¿quién es ese? Oh, ¿te podemos ver? El vaso se movía con brusquedad, como si algo respondiera con enojo. Yo estaba aterrada. Les pedí que pararan, que cerraran el juego como debía hacerse, pero ninguna me escuchó. Cuando terminaron, simplemente levantaron el vaso y soplaron las velas. No hicieron ningún ritual de cierre. Fue un error que nos costó muy caro. Ese mismo día, mi gato empezó a comportarse extraño. Caminaba por los pasillos con el lomo erizado, maullando hacia la nada. Se quedaba parado mirando un rincón oscuro, bufaba como si viera algo que nosotros no. De repente, escuchamos un ruido, parecía como si mi gato estuviera jugando con alguien. Mi prima, asustada pero también con la idea de tener pruebas, sacó su celular y comenzó a grabar. Mi gato fue jaloneado por algo invisible. Se lo veía como si lo agarraran de la cola y lo arrastraran contra su voluntad. Los gritos llenaron la sala. Corrimos a esconderse en los cuartos, menos mi prima que no soltó el celular. Cuando revisamos el video más tarde, vimos con claridad cómo el cuerpo del gato se movía de manera antinatural. Desde esa noche, lo paranormal se instaló en nuestras vidas. Cada una de las que jugó con la ouija comenzó a vivir experiencias aterradoras. La primera chica empezó a ver en su propia casa a un hombre extraño. No tenía un rostro humano, sino el semblante de una cabra, con cuernos y ojos oscuros. Decía que lo encontraba parado frente a su cama, observándola en silencio. La segunda relató que en sus clases de natación sentía como algo la jalaba hacia el fondo de la pileta. Nadie más veía nada, pero ella aseguraba que unas manos invisibles tiraban de sus piernas con fuerza. Apenas logró salir en varias ocasiones gracias a sus compañeros. La tercera sufrió un accidente inexplicable, cayó de las escaleras de su casa. Juraba que no tropezó, sino que alguien la empujó por la espalda. Sobrevivió, pero quedó con una fractura en el brazo. La cuarta comenzó a escuchar voces. Decía que la llamaban por su nombre en las madrugadas, que la despertaban golpes en las paredes y que incluso llegó a ver sombras cruzando su habitación. Ninguna de ellas pudo seguir su vida con normalidad. La experiencia las había marcado. Pero quien se llevó la peor parte fue mi prima. Una tarde desapareció sin que nadie se diera cuenta. Estuvo días enteros sin regresar a casa. La buscaron hasta que finalmente la encontraron en medio de un bosque cercano. Estaba descalza, con la ropa rota y llena de marcas extrañas en la piel, como símbolos y rasguños. No hablaba con coherencia. Reía sola, murmuraba cosas incomprensibles y, cuando intentaban sujetarla, gritaba. La llevaron de urgencia y, tras evaluarla, los médicos dijeron que debía ser internada en el Hospital Neuropsiquiátrico José Borda, en Buenos Aires, uno de los más conocidos del país. Allí quedó bajo tratamiento. Mi prima nunca volvió a ser la misma. Tenía momentos de calma, pero después entraba en crisis. Su mirada estaba perdida, como si no reconociera a nadie. El video que grabó esa noche lo conservo hasta hoy. Se ve claramente cómo mi gato es atacado por algo invisible. A veces pienso en borrarlo, pero parte de mí siente que es un testimonio que no debe olvidarse. Gato macabro, sé que muchas personas dicen que la ouija es solo un juego. Pero yo soy testigo de lo contrario. No es un tablero inocente. Es una puerta. Y cuando la abrís sin respeto, puede entrar lo peor. Mi prima sigue internada en el Hospital Borda. A veces la visitamos y ella apenas sonríe. Ya no es la chica alegre que conocí. Yo aprendí mi lección. Gracias por darme este espacio para compartir mi historia, gato macabro. Ojalá sirva de advertencia para los que creen que la ouija es un simple pasatiempo.